Continuemos nuestro estudio de funciones uno a uno o inyectivas y sus inversas. Y vamos a determinar en esta parte si una función tiene inversa. Pero antes de determinar si una función tiene inversa, aquí vamos a ver lo que es una función inyectiva o uno a uno, que es lo mismo, inyectiva o uno a uno. Una función es uno a uno si no hay dos elementos de su dominio que tengan la misma imagen. Leamos eso nuevamente. Una función es uno a uno si no hay dos elementos de su dominio que tengan la misma imagen. Y podemos ver esto de dos maneras equivalentes. Podemos decir que f de x1 tiene que ser distinto de f de x2 cuando x1 es distinto de x2. Recuerden que x1 y x2 están en el dominio y f de x1 y f de x2 están en el campo de valores, ¿verdad? Decimos que f de x1 es la imagen de x1 bajo f y f de x2 es la imagen de x2 bajo f, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir aquí, que tengan la misma imagen. Y esto es equivalente a decir f de x1 es distinto de f de x2 cuando x1 es distinto de x2. Es equivalente a decir que f de x1 es igual a f de x2. Implica que x1 tiene que ser igual a x2. Acabamos de ver entonces una forma analítica de cómo determinar si una función tiene o es inyectiva, es 1 o no. Ahora vamos a ver una manera visual, gráfica, geométrica de cómo determinar si una función es 1 a 1 y eso se conoce como la prueba de la recta horizontal y literalmente tenemos que mirar la gráfica de la función para determinar si es 1 a 1 o no. La prueba de la recta horizontal dice que una función es 1 a 1 si y solo si no se puede dibujar una recta horizontal que interseque su gráfica en más de un punto. De nuevo, una función es 1 a 1 si no se puede dibujar una recta horizontal que interseque su gráfica en más de un punto. Por ejemplo, si nosotros miramos la gráfica de y igual a x al cuadrado, que es una parábola, ¿no? Por aquí, ¿no? Digamos, tengo por aquí y y por aquí tengo x y esta es y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Mi parábola básica. Fíjense que si nosotros dibujamos una recta horizontal por aquí, la gráfica es intersecada por esa recta horizontal en dos puntos. Así que esto falla en no intersecar la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, la gráfica falla o no cumple con la prueba de la recta horizontal. Por lo tanto, y igual a x cuadrado, o la función f de x igual a x cuadrado no es 1 a 1, ¿verdad? No es 1 a 1. Y no es 1 a 1 porque fíjense que para este valor particular de y, ¿verdad? Para este valor particular de y hay dos valores en x que llegan a él, ¿verdad? Este que está por aquí, llega aquí, y este que está por acá también llega ahí, ¿verdad? Estos dos valores llegan al mismo punto. Sin embargo, si nosotros miramos, por ejemplo, la gráfica de y igual a x al cubo, ¿verdad? Si por aquí ponemos y, por aquí ponemos x, y dibujamos por aquí y igual a x al cubo, vamos a escribir por aquí y igual a x al cubo. Fíjense que no importa dónde nosotros grafiquemos una recta horizontal, la recta va a intersecar la curva en la que estamos trabajando solamente en un punto. Así que esta sí satisface la prueba de la recta horizontal y podemos decir que la función y igual a x al cubo o f de x igual a x al cubo es una función 1 a 1. ¿Verdad? Para cada valor de y es una función 1 a 1 o inyectiva, que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que para cada valor de y, ¿verdad? Para cada valor de y hay exactamente un valor de x que está asociado a él. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante saber si una función, recuerden que esta sección se llama funciones inyectivas y funciones 1 a 1? ¿Por qué es importante trabajar con funciones 1 a 1? Porque la f tiene inversa sí y solo sí. F tiene inversa sí y solo sí. F es inyectiva y acabamos de ver que f es inyectiva o f es 1 a 1 sí y solo sí. La gráfica de f pasa la prueba de la recta horizontal. Así que tenemos una manera gráfica, geométrica, visual, de ver si una función es
una función 1 a 1, y eso se determina haciendo la prueba de la recta horizontal mirando su gráfica, y tenemos una forma analítica de determinar si f es 1 a 1. Podemos decir que f de x1 es igual a f de x2, y si podemos demostrar entonces que x1 tiene que ser igual a x2, hemos demostrado que la función es inyectiva de manera analítica, por lo tanto tiene inversa. Veamos un ejemplo. Dice, determine si cada función es 1 a 1. Acá, por ejemplo, nos dice f de x igual a 4 menos 3x. Así que vamos a utilizar nuestro punto de validación. Vamos a decir que sea f de x1 o suponga que f de x1 es f de x2. Entonces, pues sustituimos lo que es. En f, si sustituimos x1 por x, tenemos 4 menos 3 por x1, tiene que ser igual a 4 menos 3 por x2. Y si restamos 4 a ambos lados, nos queda negativo 3x1, tiene que ser igual a negativo 3x2. Y dividiendo ambos lados por negativo 3, tenemos entonces que x1 es igual a x2. Y fíjense, es que hemos comenzado con la expresión f de x1 es igual a f de x2 y hemos llegado a que necesariamente, obligatoriamente, x1 tiene que ser igual a x2. Por lo tanto, esta función, vamos a ir por aquí, por lo tanto, f de x igual a 4 menos 3x es una función 1 a 1. ¿Sí? Por acá tenemos, vamos a hacerlo en azul, g de x igual a valor absoluto de x. Vamos a decir que sea g de x1 igual a g de x2, y lo que queremos demostrar es, para que esta función sea 1 a 1, tenemos que demostrar que x1 tiene que ser x2. Si g de x1 es g de x2, entonces el valor absoluto de x1 tiene que ser igual al valor absoluto de x2. Pero que fíjense que si dos números tienen exactamente el mismo valor absoluto, esos dos números no necesariamente tienen que ser iguales. De aquí lo único que nosotros podemos concluir es que x1 tiene que ser igual a más o menos x2. Puede ser x2, pero no necesariamente puede serlo. También otra alternativa es que sea el negativo de x2. Por ejemplo, si usted tiene, por aquí tenemos, qué sé yo, valor absoluto de 5, es el valor absoluto de negativo 5. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de 5 es el mismo, es 5, y el valor absoluto de negativo 5 es el negativo de negativo 5, que también es 5. Así que los valores absolutos son iguales, pero los números, 5 obviamente es distinto a negativo 5. Tienen la misma magnitud, pero tienen signo distinto. Y como aquí no podemos concluir que x1 tiene que ser x2, hay más de un candidato o más de una posibilidad para el valor de x1, entonces g de x, g no es una función inyectiva. O dicho en la terminología de esta sección, G no es 1 a 1. ¿Sí? El valor absoluto no es una función inyectiva. Esta función 4 menos 3x sí lo es. Acá dice, determine si la función es inyectiva, lo mismo, determine si es 1 a 1. Aquí tenemos h de x igual a 1 sobre x más 5. Así que decimos sea h de x1 igual a h de x2 y sustituimos. Entonces, 1 sobre x1 más 5 tiene que ser igual a 1 sobre x2 más 5. Multiplicando cruzado, tenemos por aquí entonces, multiplicando cruzado, x2 más 5 tiene que ser igual a x1 más 5. Y restando 5 a ambos lados, tenemos que x2 es x1. Por lo tanto, hemos llegado a que si h de x1 es h de x2, x2 tiene que ser igual a x1, o lo que es lo mismo, x1 tiene que ser igual a x2. Por lo tanto, h de x igual a 1 sobre x más 5 es 1 a 1. ¿Sí? Por acá tenemos k de x igual a x a la 4 más 5. Vamos a ver, decimos por aquí sea k de x1 igual a k de x2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x1 a la 4 más 5 tiene que ser igual a x2 a la 4 más 5. Restando 5 a ambos lados, tenemos que x1 a la 4 tiene que ser igual a
x2 a la 4. Y si sacamos raíz cuarta a ambos lados, tenemos acá que x1 tiene que ser igual a, recuerden, importante, más o menos la raíz cuarta, porque estamos trabajando con una raíz par, a la raíz cuarta de x2. Y de nuevo, igual que en el caso de el valor absoluto, acá tenemos dos posibilidades, por lo tanto, esta función no es inyectiva, no es 1 a 1. K de x igual a x a la 4 más 5 no es 1 a 1.